Hola niños y niñas, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a trabajar el pensamiento matemático. Vamos a aprender sobre los tamaños, grande, mediano y pequeño. Para eso traje algunos juguetes. Este es el primero, que es de tamaño grande y es un dinosaurio. ¿Ya? Grande. Traje también al Mickey, que ustedes también lo conocen, que es de tamaño pequeño, ¿verdad? Y también tenemos aquí un conejo que no es tan grande como Barney y tampoco es tan pequeño como el Mickey. Vamos a correr un poquito. No es tan pequeño como el Mickey. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué tamaño sería el conejo? Sería de tamaño mediano, ¿ya? Entonces, si los ordenamos de izquierda a derecha, desde el más grande al más pequeño sería grande, mediano, el conejo, ¿verdad? Y el más pequeño sería el Mickey. Grande, mediano y pequeño. Muy bien, niños. Ahora vamos a trabajar con otros juguetes, que es el osito Winnie. Él es de tamaño grande y tenemos a este que es de tamaño pequeño, ¿verdad? Porque si los comparamos es de tamaño pequeño. Y tenemos a otro más que no es tan grande como él, ¿verdad? Y tampoco es tan pequeño como él. Entonces sería de tamaño mediano, como lo habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Grande, mediano y pequeño. Se me cae. Ahí está, grande, mediano y pequeño. Bien, niños, vamos a sacarlo. Ahora miren, traje varias muñecas para que las niñas y los niños también las puedan ver. Ya, traje 3 muñecas, son de distintos colores. Vamos a mostrar la más grande. Esta es la más grande. ¿Se fijan? De color rosado. Y tenemos a una pequeña que es de color amarillo. Si las comparamos, es más pequeña. Tenemos la grande y tenemos la pequeña. Pero tenemos otra. Vamos a colocarla aquí. Miren, no es tan grande como ella. Esta que tiene el pelo celeste no es tan grande como la de pelo rosado. Y tampoco es tan pequeña como esta amarilla. Esta de color celeste no es tan pequeña. Entonces, para poder ordenarla tenemos que poner grande, ¿verdad? La mediana y la pequeña. Porque ella es la más grande. Grande, mediana y pequeña. ¿Cierto? Muy bien, niños y niñas. Hemos trabajado los tamaños con algunos juguetes para que sea más entretenido y lo podamos entender. Porque lo han hecho muy bien, han participado conmigo, se han ganado una carita contenta. Muy bien, niños, para seguir aprendiendo sobre los tamaños grande, mediano y pequeño, vamos a escuchar un pequeño cuento que se llama La familia Caracol en el fondo del mar. Pongan mucha atención porque aquí vamos a darnos cuenta que los tamaños son muy importantes. La historia comienza así. Había una vez una familia caracol que vivía en el fondo del mar. Estaba formada por papá caracol, que era de tamaño grande, mamá caracol, que era de tamaño mediano, y la hija caracol, que era de tamaño pequeño. A ellos les gustaba mucho salir a pasear y jugar a las escondidas. ¿Y saben, niños, dónde se escondían? En los corales. Y jugaban con su amigo el señor Pulpo. Un día que fueron a jugar, el papá caracol dijo: ¿y yo dónde me esconderé? ¿En el coral grande, en el coral mediano o en el coral pequeño? Y se escondía en el coral grande. Cuando mamá caracol tenía que esconderse, decía: ¿y yo dónde me esconderé? ¿En el coral grande, en el coral mediano o en el coral pequeño? Y se escondía en el coral mediano. Cuando la hija caracol tenía que esconderse, decía: ¿y yo dónde me esconderé? ¿En el coral grande, en el coral mediano o en el coral pequeño?
y se escondía en el pequeño. Cuando ya estaban todos escondidos, el señor Pulpo decía: «Voy a salir a buscarlos». Y salía a buscarlo por todos lados, rápidamente. Cuando los encontraba, gritaba y decía: «El papá caracol grande está en el coral grande escondido». Y ahí salía el papá caracol. Y cuando encontraba a mamá caracol decía: «La mamá caracol mediana está en el coral mediano». Y salía la mamá caracol. Cuando encontraba a la hija decía: «La hija pequeña está en el coral pequeño». Y salía la hija. Después terminaban todos muy contentos porque habían jugado mucho rato. Y así, niños y niñas, estos animales del fondo del mar jugaban a las escondidas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, niños, ¿les gustó el cuento? Aquí podemos observar que son muy importantes los tamaños de los animales. El papá caracol, ¿de qué tamaño era? Grande, ¿verdad? Y se tenía que esconder en un coral de tamaño grande. La mamá caracol, ¿de qué tamaño era? Mediano, ¿verdad? Y se tenía que esconder en un coral de tamaño mediano. Y la hija caracol, ¿de qué tamaño era? Pequeño. Y se tenía que esconder en un coral pequeño. Muy bien, niños. Me doy cuenta que han aprendido mucho sobre este cuento. Los felicito. Se han ganado una carita contenta por toda su participación. Muy bien, niños. Como ya hemos, ¿verdad?, trabajado con material concreto, con los juguetes, estuvimos jugando. Después escuchamos este hermoso cuento de la familia caracol del fondo del mar. Vamos ahora a trabajar con algunas imágenes para ver si ustedes pueden ordenarlas desde el tamaño más grande al tamaño más pequeño. Siempre tenemos que ordenar de izquierda a derecha, ¿cierto? Muy bien. Primero vamos a ver 3 imágenes de distintos animales que hay en el fondo del mar. ¿Ya? Aquí las tenemos. ¿Cuáles son? Tenemos la ballena, tenemos a un pez y tenemos a un tiburón, ¿verdad? Ellos viven en el fondo del mar. Si nosotros las queremos ordenar por tamaño, desde el más grande al más pequeño, tenemos que poner primero a la ballena, ¿verdad? Y después, ¿a quién tenemos que poner en el tamaño mediano? Al tiburón. Muy bien. Y al final, el más pequeño sería el pez. Muy bien, niños. Ahora vamos a trabajar con especies iguales, pero de distinto tamaño. Porque aquí eran distintas, ¿verdad? Ya. Vamos a trabajar con los peces. Tenemos 3 peces de distinto color y también de distinto tamaño. Primero tenemos que colocar el más grande. ¿De qué color es el más grande? Muy bien, de color azul. ¿Ya? ¿Y cuál es el que sigue? El de tamaño mediano. ¿De qué color es? Bien, amarillo. Y después te quedó el más pequeño. ¿De qué color es? Muy bien, rojo. Entonces lo ordenamos. Grande, mediano, pequeño. ¿Se fijan? Muy bien, lo han hecho. Excelente. Ahora vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a trabajar con los caballitos de mar, que también viven en el fondo del mar. También son de distinto color. ¿Ya? Vamos a poner y ordenar desde el más grande al más pequeño, ¿verdad? Tenemos el más grande de color amarillo. Muy bien. Y el de tamaño mediano es de color verde. Y el de tamaño más pequeño es de color naranjo. Muy bien, niños. Entonces tenemos grande, mediano y pequeño. Lo hemos hecho muy bien. Ustedes han participado conmigo en todas estas tareas y me alegro mucho. Ahora me despido y nos vamos a ver muy pronto. Cuídense
estén en casita. Nos vemos pronto. Chao.